vamos a darle continuidad al tema que hemos venido hablando de cómo mantener la liberación, ¿verdad? Hoy corresponde la 10ª parte y es dejarse pastorear. Si yo le pregunto a ustedes qué es dejarse pastorear, ¿qué me responderían? ¿Qué es dejarse pastorear? Dejarse pastora, la primera palabra es aceptar. Aceptar la dirección, la guianza de mi vida. Aceptar la alianza. ¿Qué más dice algo? Yo digo que es como casi lo mismo, Aceptar la alianza de su líder, ¿verdad? Y también es dejar que alguien vele por tu vida. Dejar que alguien vele por tu vida. Eso es dejarse pastorear. Y mira que, por ejemplo, aquí lo que dijo la hermana, la alianza es el direccionamiento, es el asesoramiento, las directrices, los consejos. Como yo les he dicho a ustedes, particularmente yo, por ejemplo, yo lo que trato de compartir a través de las enseñanzas es lo que yo he venido aprendiendo y lo que a mí me ha servido. Porque si alguien tenía el síndrome del yo-yo, era yo. O sea, sube, baja, sube. Inestabilidades en todos los aspectos, inestabilidades emocionales, que era lo que yo más sufría, inestabilidad espiritual, porque cuando uno es inestable emocionalmente, en el sentido de que un ratico está llorando y otro ratico se está riendo, pasa del llanto a la risa así con facilidad. Cuando uno es así, que un rato está motivado, otro rato está desanimado, espiritualmente también está con ese mismo síndrome. Y cuando uno fortalece su área espiritual, también fortalece el área emocional, porque eso le ayuda a uno, porque uno va creando buenos hábitos, va creando la dependencia a Dios, va creando el que el alma de uno va comenzando a descansar en Dios, a esperar en Dios, y se va, aunque uno muchas veces no se da cuenta, pero uno se va sanando por dentro, ya, porque muchas de esas inestabilidades emocionales también son por cuestiones de heridas, de falta también de formación de carácter, de que uno no aprendió a pensar, uno aprendió a obedecerle a otro, uno aprendió a estar como que lo lleven a uno del cuello para todo y todo así. Entonces cuando ya a uno le toca pensar por uno mismo, ya uno no sabe ni por dónde coger. Ya. Entonces, todas estas cosas son necesarias en nuestra vida para que no haya abertura, para que no haya puertas abiertas, para que no haya rendija, para que no haya una casa sin puertas, sin techo, sin paredes, para que no hayan huecos por donde el enemigo pueda entrar. Yo les he contado a ustedes de la vez que yo pues sonó la alarma y tenía que levantarme a orar.
y yo no me levanté. Yo cogí y me puse, fue a dormir. Estoy hablando de años, añales atrás, hace como casi 30 años. No que yo estoy vieja, sino que ya pasé por ahí. Entonces, yo salí soñando donde yo estaba en una casa que tenía una buena fachada al frente. Yo me paré afuera, era como una casa de pueblo. O sea, que hay casas de pueblo que las hacen que no tiene terraza, y no está la puerta del frente, así. Y cuando yo miré, diagonal había un loco, de esos así pelucados, y me miraba así con los ojos desorbitados. Y yo dije, anda, ahora yo cómo hago si ese loco está ahí. Y yo cogí y entré. Pero cuando yo entro y cierro la puerta, me doy cuenta que yo estaba viviendo, era en un rancho, todo escachalandrado, con pedazos de lata que estaban sostenidas por pedacitos de alambre, habían pedazos de malla puesta. O sea que si el tipo hubiera querido entrar, él se hubiera podido meter, porque nada más era darle un empujón y se metía. Y eso fue lo que yo percibí en el sueño, porque cuando ya yo entro, yo veo que él está en la parte de atrás. Lo único que yo tenía al frente que estaba en buenas condiciones era la pared del frente. El resto atrás era un rancho, así como emparapetado. Yo me desperté enseguida asustada y yo me puse a analizar mi condición de vida espiritual y me di cuenta que la fortaleza que uno recibe, la protección que uno recibe cuando uno ora, y cuando uno no ora, uno deja su casa desprotegida. Ya, uno la deja. Y si hay algo que ayuda a crear esa barrera de protección en la vida de uno, y hablo en todos los ángulos, porque ahorita le estaba diciendo de que hay momentos que uno está como en la carne y coge y dispara, y hay momentos que uno está en el espíritu y coge y la lleva suave y la sobrelleva, maneja la situación, y uno entiende, ¿no?, que la persona no conectó el cerebro antes de hablar, o en fin, tantas cosas, y no coge uno las cosas a pecho. Pero el buscar a Dios ayuda a que uno se mantenga en ese equilibrio. Buscar a Dios siempre a la misma hora, cumplirle esa cita a Dios, y eso también va ayudando que en otras áreas de la vida de uno también sea disciplinado. Si siguen hablando, ya saben, el uno allá y el otro acá. ¿Ok? Bueno. Entonces son cosas que uno tiene que irlas aprendiendo e ir aceptando la guianza. Por ejemplo, a mí en esta parte, a mí no me guiaron. Yo escuchaba hablar que la oración, que uno como cristiano tenía que orar. Hasta ahí. Pero la importancia de la oración en la vida de uno, lo que comienza a producir Dios en la vida de uno, no lo recibí, y es lo que hizo que en mi vida yo diera tantas vueltas, tantas cosas en mi vida, tropezones y caídas y levantadas y cosas. Pero yo las he compartido con ustedes porque yo eso lo he aprendido. Entonces ya ustedes no van a estar titubeando ni se van a estar arrancando las uñas en el camino si ustedes tratan de poner lo que uno les está enseñando, lo tratan de poner en práctica. Dejarse guiar, ¿verdad? Dejar que alguien vele por la vida de uno. Eso es algo que es importante. Entonces, uno tiene que analizar si esa persona, ese pastor, esa pastora que uno tiene, de verdad está velando por la vida de uno. Uno tiene que mirar, ¿quiere el bien de uno? ¿O quiere exprimirlo hasta el final y dejarlo como caña mascada por marrano? Queda seco, yo hasta cambia de color. Sí. Como verdoso así. Y hay pastores que... Sí, hay pastores que les gusta exprimir a las ovejas. Y... Uy, hermana, hasta el pelo lo arrancan si es de quitarse. Todo, o sea, quieren vivir a costilla de la oveja, pero de absorberlo todo, totalmente. Sí, totalmente.
La historia que contaba la hermana Gloria de una pastora aquí, que ella le pagaba a la hermana Gloria para que le hiciera masaje. Y que un día llegó y que, ay, yo hoy no he tomado tinto. Y le dice a la hermana Gloria, ay, ¿por qué? Porque hoy no me lo han venido a hacer. Ay, usted no se puede parar ese tinto, no, porque es que la sierva de Dios no debemos estar en la cocina haciendo nada. Sí, aquí todo me lo tienen que venir a hacer. Te imagínese, ni un tinto la doctora. Y pagando para que le hicieran masaje. O sea, cosa tenaz. Yo no es que esté en contra de los masajes, porque por lo menos el drenaje linfático es bueno para la salud. Pero eso ayuda bastante a la circulación y esas cosas. Entonces, O sea, que esa no lavaba, no, sí que tenía las uñas largas. ¿Vio? O sea, no larga, postiza. Entonces son cosas que uno tiene que mirar. ¿Quién me está pastoreando? Esa es una. Segundo, yo soy oveja. ¿Quién me está pastoreando? Y segundo, yo soy oveja. Me porto como oveja. Me dejo guiar. Dejo cuidar mi vida. Dejo que alguien vele por mí. Yo les he contado a ustedes, cuando mi mamá murió, yo tenía 14 años. Mi tía cogió y se me robó el pasaporte, porque eso fue en Venezuela. Y la mamá de una compañera mía de colegio me mandó a decir de que eso era demandable, porque eso era un delito. Yo voy y le pregunto al pastor y le digo, pastor, mire, pasó esto y esto y esto, y la mamá de una compañera me mandó a decir esto, ¿usted qué piensa? ¿Ustedes qué creen que debía decir ese pastor? Tener una respuesta, buscar una guía, pero ¿qué me dijo? Yo ahí en eso no me meto, porque eso es meterme en problemas con su tía. Usted verá qué hace. ¿Cómo que qué verá qué hace una pelada de 14 años que sabe qué va a saber qué hacer? Otro me hubiera dicho, yo voy y la acompaño. Pero a mí me tocó enfrentar eso sola y salí perdiendo de ahí de la cita. Porque como yo tampoco me sabía defender. Y al haber un menor de edad con un adulto, el que va a ganar ahí por lo general es el adulto. Ahora últimamente es que a veces le creen a los pelados, pero antes el menor de edad hablaba donde fuera y nadie le prestaba atención. Nadie. No le creía nada. Sí. Y así tuve, de los 13 pastores que tuve, solamente 2 fueron los que intervinieron en mi vida. Intervinieron. Y eso, el último que tuve no era buen consejero. Y él mismo me decía, yo no soy bueno para aconsejar. Pero si tú necesitas un consejo, yo busco quien te lo dé. Y una vez cogí y me llevó donde otro pastor para que me aconsejara. Y así, o sea, pero era una persona de oración, de ayuno, que yo sabía que él oraba y ayunaba por mí. ¿Ah? Él sentía que no aconsejaba. No, él era drástico también, así atravesado para aconsejar. Pero la cuestión era que él también estaba recién convertido. Otro pastor que yo tuve también estaba recién convertido. Otro pastor que yo tuve, no sé si estaba recién convertido, pero estaba como criado en el evangelio. La esposa de él también estaba criada en el evangelio. Ellos no sabían de la vida, no sabían de sufrimiento, no sabían de nada. Ya, entonces no eran de los que intervenían en los problemas de los demás. Tuve otro pastor que era soltero, que vivía ahí con nosotros en la iglesia, y él podía ver que estuviera sucediendo lo que sucedía y él no intervenía, no decía eso está mal hecho, ni hermano mire, ni hermana, nada, él no se metía en nada, nada es nada. Entonces
Y si fue cuando ya él se casó, pues peor, porque la esposa de él un rato estaba contenta y otro rato tenía hocico. Y hocico. La teníamos hablando. Sí, ella cuando estaba contenta era sonriente, pero cuando estaba guapa sacaba el hocico así. Era una llana. Ya uno sabía cuando ella estaba guapa, porque ella ponía la boca así. Ah, si la bonita, pero yo digo que la trato de esto. Ya uno sabía, y ya cuando ella tenía su hocico, ya uno no se le podía acercar por ahí porque le daba uno, le da mala respuesta a uno. Entonces, pastoras que no eran ni fu ni fa, nunca se involucraban con las ovejas, o sea, nunca opinaban nada, eran como la hermana que dirigen el culto y ya. Así tuve yo varias pastoras. Entonces, uno tiene que mirar. Uno tiene que mirar quién y quiénes lo están pastoreando a uno, ¿verdad? ¿Quiénes me pastorean? ¿Y cómo soy yo? Porque fíjese usted que yo estaba buscando quien me aconsejara. Yo estaba buscando quien me orientara, yo estaba buscando quien me exhortara, yo estaba buscando quien me guiara, yo estaba buscando quien me jalara las orejas, yo estaba buscando quien me dijera esto está mal. Pero nada. Entonces, estas dos preguntas se las estoy poniendo ahí para que ustedes mismos hagan su propia evaluación. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar hablando de los malos pastores. Jeremías 2:8. Porque hay diferentes clases de pastores, ¿verdad? Entonces vamos a mirar estos que no son adecuados. Jeremías 2:8. ¿Qué dice, hermano? Los sacerdotes no vieron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas y profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Lo que no aprovecha. Mire esa descripción tan triste de sacerdotes de Dios. Los que tenían la ley ni siquiera conocían a Dios. O sea, ellos como sacerdotes que no solamente sabían la ley, pero ellos tenían que conocer al que dio la ley. El que dio la ley no fue Moisés, Moisés la recibió. Pero ellos ni siquiera conocían a Dios. Ni siquiera conocían a Dios. Y esos pastores se rebelaron en contra de Dios. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. O sea, en vez de profetizar en nombre de Dios, profetizaban era en nombre de Baal, de dioses ajenos. Y anduvieron tras lo que no aprovechaba, o sea, lo que no tiene ni fu ni fan, lo que no lleva a ningún Pereira, como uno dice acá. Gente que vive divagando, gente que vive enfocada en cualquier cosa, menos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ¿cómo definirían ustedes esa clase de personajes que ven ahí en ese versículo? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿cómo lo definirían en una palabra? Para que no tuviera pastor.
Eran como de título. No, o sea, porque no conocían a Dios. Ignorantes, pastora, también. Malo, pare de contar, ignorante, o sea, acuérdense que los sacerdotes era algo, ¿cómo es que era de la tribu de Leví y eso se heredaba, era por herencia. Entonces no todos los que estaban en el sacerdocio eran porque sentían carga por el pueblo de Israel. Hay unos que estaban ahí porque les tocó. Era porque ya ellos tenían el ministerio. Pasaron que pasaron, ellos Claro. eran los que tenían que servir en el altar. Eran ellos. Exactamente, tenían que cumplir con la obligación que tenían. Pero no todos querían de verdad no amaban al pueblo de Israel. No cumplían la ley de Dios, no tenían esa espiritualidad, ni siquiera conocían a Dios, pero sí comían. Un día engordándose, déjame Comían. los holocaustos que le llevaban. Sí, Era comida, panes sin levadura, que es lo mejor, hermano. Ellos tenían, o sea, el paladar de ellos era el que mejor comía en Israel. El que Sí. mejor comía. Entonces, desen cuenta, aquí yo les voy a hacer una descripción de pastores malos. Vamos a 10:21 de Jeremías. 10:21. Aquí hay otra descripción de esas bellezas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. 10:21, Manamel. ¿Usted sabe qué significa fatuo? Tonto, necio, desmentizado. ¿Ya? Se infatuaron y no buscaron a Dios. Lo que estábamos diciendo ahorita. Sí, ocupaban un puesto, tenían un título, pero no tenían carga por el pueblo de Israel. Pastora, pero ahí, en el tiempo de Israel no existían pastores. O sea, No, sí, pero ellos eran los que guiaban al pueblo de Israel. Cuando hablas de cuando hablas de pastores, ahí es como dice el pastor, hace referencia, es un ejemplo, es una metáfora, pero se refería a los sacerdotes. Sino que como ellos sabían que era un pastor, él se dirigía así. Claro. Porque el estado de del pueblo de Israel era como ovejas sin pastor. O sea, cada quien andaba al garete, el pastor no las dirigía, o sea, el sacerdote no las dirigía, no decía esto es lo que Dios dice en la ley ni nada, porque ni siquiera conocían a Dios y la ley la tenían en poco. Entonces, imagínese usted, se infatuaron y no buscaron a Dios, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Ellos adquirían bienes también, o sea, animales que también les daban y todo, o sea, tenían sus beneficios por ser sacerdotes. Ya no era solamente de que comían ahí de los sacrificados, no, ellos también les daban cosas. Sí, les llevaban diezmo y ofrenda en especie, porque en esa época pues no existía la moneda, el billete en papel, ya, entonces todo lo llevaban era en especie. Entonces, imagínense usted si no se enriquecían. Entonces fueron a pique por causa de que ellos no buscaron a Dios. Entonces son otras referencias yo tuve un pastor que él no ayunaba. Y para completar, porque él tenía gastritis. Y salía de la casa pastoral derechito para el altar. En el tiempo que uno estaba en oración, él no asomaba la nariz por él. Y él pasaba bien cambiadito, bien para el altar, a enseñar. O sea, él mismo dirigía
el devocional y de ahí enseñaba. Que yo nunca lo vi orando junto con el pueblo, nunca. Y el pastor anterior que habíamos tenido, que ese es uno de los que yo digo que me pastoreó, él sí estaba ahí. Cuando uno llegaba, uno lo encontraba en la iglesia orando. Siempre lo encontraba orando. Entonces son cosas que uno alcanza a ver la diferencia entre el uno y el otro. 12:10 del mismo Jeremías. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Qué tristeza, ¿no? Muchos pastores han destruido mi viña. O sea, aquí está también refiriéndose al pueblo de Israel. Hollaron mi heredad, o sea, la pisotearon. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. O sea que para Dios el pueblo de Israel era su heredad y no cualquier heredad, era preciosa. Pero que llegaron muchos sacerdotes a pisotearla, a destruirla, a dejar la vuelta a nada. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Yo le digo una cosa, cuando uno tiene un pastor de esa calaña, si uno solo en la congregación, uno solo que se meta con Dios a decirle, Señor, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, y a orar y a clamar por el pueblo de Dios, Dios hace algo. Yo conocí a uno que era así como este, que hemos descrito aquí. Yo conocí a un pastor así. Eso no tenía que ver con la obra, no tenía que ver con nada, eso es terrible. Y había un... Lo que pasa es que los colocan y no los supervisan. Los colocan y no los supervisan. Y para colmo, hay ovejas que se acostumbran a eso, o sea, les gusta. Hay pastores que pasan al altar a hablar payasada. ¿Y por qué son payasos? Porque tiene ahí los que se ríen. A mí si algo no me causa gracia, yo no me río. Por eso es que David, cuando yo me estoy riendo, dice, oye, lo que tiene gracia porque te estaba riendo. Porque dice, yo tengo un humor fino. Claro, a veces me río de Mackenzie, ¿no? Pero si hay algo que yo digo, eso no se debería haber dicho, no se debería haber hecho, no se debería haber hablado de esa manera, no es el momento, no es el lugar. Yo digo, si yo me río, yo estoy participando de eso también. Tampoco es que ponga cara de trompa, pero me hago la loca y miro para otro lado. Y me voy a Dios. Entonces le estoy hablando de ese pastor que era bueno para nada. Y había un líder que era el que estaba al frente de todo. Y él vendía verdura en el mercado, se iba madrugado para el mercado. Andaba andaba con su carretilla y un sombrerón así alón. Y llegaba y vendía y se iba para la iglesia temprano. En todas las actividades de la iglesia él estaba. En todo. Él era el que se ponía al frente, que esto, que aquello. ¿Y quién terminó como pastor? Él, el líder. Porque cuando a él lo destituyeron, se hizo una reunión de pastores y ahora ¿a quién colocamos? Aquí no hay de otra sino al hermano fulano de tal. Porque él es el que ha estado al frente de la obra, él es el que ha estado pastoreando. Él es el que estuvo al frente. Y se colocó por meritocracia, por así decirlo, o sea, porque había hecho méritos. Entonces esto no se trata de que, no, es que yo no hago porque es que el pastor no hace, es que yo no oro porque yo no veo que el pastor ora, yo no ayuno porque el pastor no ayuna, yo no hago porque esto, yo no hago porque, y va uno también y se va
y se echa la pata al hombro. No, no podemos dejarnos dañar ni perjudicar de esa manera. Entonces, lo que hicieron fue destruir la obra y ustedes ven que de muchas congregaciones lo que hay es el nombre de iglesia, pero que no tienen comportamiento de iglesia, ni siquiera desde el altar, ni siquiera desde el altar. Ayer me decía una señora, nos invitaron a una iglesia y eso parecía una discoteca. Todo el mundo brincando, bailando, apagaron las luces, todo eso quedó oscuro en medio de las alabanzas. Me dijo, mire pastora, fue tanto que yo no bailé porque estaban cantando alabanza. Pero era un fundingue, nosotros no volvimos más ahí. Entonces son cosas que... Fundingue es como un jolgorio, una fiesta, una recocha, un desorden. Yo entiendo el fundingue de la parte de atrás. Ah, no. Fundingue. Aquí al dialecto costeño es así, jolgorio, recocha, desorden, risa. Le quieren llamar fundingue porque no sirve para nada, o sea, es un desorden lo que hay. Se refería directo a la parte de Ajá. ¿Sabe cómo terminó el pastor ese que les acabé de decir? Casado 3 veces y hace poquito se murió. Por ahí andaba con el copete pintado de anaranjado, de amarillo, de yo no sé qué. O sea, siempre que David preguntaba por él, tenía el copete de un color distinto. Con pantaloncitos y camisas todas apretaditas y todo eso era... O sea, el paquete era muy, muy bien presentado. Cuando a veces, por ejemplo, habiendo evangelizado un mercado y él dice que él dice, para mí él no es pastor porque él me enamoraba. Él enamoraba a Luis. Dice que va como un conchito y eso se le ve bien grande porque lo tiene como pegado. Tiene algún problema y se da. Y esa iglesia que estamos diciendo por el público, pero esa iglesia es de gente. Y Luis me dice que conoce un iglesia que es de pero no se atreve a decirle nada porque él cometió uno de otro y no diga una porque esa iglesia es una paqueta que son verdad que nosotros le echamos al lado y él me dice Diana, yo a veces soy capaz de decir a los que me hablan que se congregan ahí donde te decide quién es porque él llegaba aquí y enamoraba a Luis, él ofrecía y enamoraba y el día que venía para acá se lo encontró en la cantina y aquí en su vida y él como que lo conoció y dice Diana, yo lo alcancé y miraba y miraba por otro lado pero no le daba frente a mí porque él lo conoce, tiene un mochito bonito y una blusa pero me dice que él está camuflado ahí me dice que si él es el pastor porque él era comprador. Y es a lo que yo les digo, hay ovejas que aman tanto a su pastor que no les importa nada de eso. Nosotros, no sé si se acuerdan, hace años invitamos a un grupo musical a una convención, que no voy a decir a dónde, y ese grupo musical venía con el pastor de otro pueblo aquí cerca, y resulta y pasa que al tiempo después del evento, no, ya habían pasado varios años, nos enteramos que el pastor era maniquebra. Entonces, si la gente ve que un pastor está así, ¿por qué no se va? Hay unos que son mañosos, que eso ayudan, le regalan, le dan, llevan y traen. Y como hay gente que por agradecimiento siguen ahí, porque es que me ha ayudado tanto, pero no miran la veracidad de la palabra. ¿Qué es lo que Dios me dice a través de su palabra? Uno no puede estar por agradecimiento. Sí, yo le agradezco y todo, pero si ya yo veo que no puede dirigir mi vida, yo tengo que abrirme como la yuca. Como está el pastor Tamara, se baila el café los ovejas lo defienden de ella. Acá a ella eso lo defiende. No, a veces sí, pero a veces no. Porque uno acá de pronto lo que nos ven por el pastor David y en Mile tenemos un consejo, uno de los estudiantes de la iglesia con un rendimiento. Y Paola dice que dicen que
pero el pastor dice que el pastor le había orado, le había dicho que la gente de pronto, la pastora dice, yo nunca le dije nada, pero como ese pueblo a veces como un poquito inventador, de pronto él habla con uno, a veces la vida de la esposa, Y habla varonil, o sea, no tiene... no, es que una Él era forma como de- afeminado. Usted lo conoce, la pastora, ¿está Luis? No sé. Pero es que no se le ve por ninguna O sea, amanerado. amanerado. Tienen una vocecita así Ajá. y son delicaditos así. Pero no le ve el cuerpo y fisonomía, no se le ve nada. Claro. Lo que pasa es que eso es tan terrible. También la ñoñería de las madres. Si Sí, no lo han colado acostumbran ni a nada, eso. Si nunca lo colaron ni nada de eso. La ñoñería de las madres, el hijo está grande, crece así. ¿no? Sí, nosotros conocemos un caso de un muchacho que él llora. O sea, él llora, él dice que él es un hombre. Es más, lo han puesto a prueba. Y lo han puesto a prueba, o sea, enviándole gays para que lo enamoren y se pone guapo. No, señor, yo soy un hombre. Pero él es todo delicadito, todo... Yo creo que con una sacudida, con unos planazos. Ah, pero ya tiene mujer. No, es un muchacho. ¿Ves? A soltero, pero es tremendo, o sea, la manera de mirar, la manera de hablar, la manera como mueve las manos, como camina y todo, o sea, es muy, o sea, digamos de esos delicados que son como controladitos, ya. Pero él dice, yo no quiero ser así y yo no soy gay. Sería que lo criaron así. Tal vez amanerado. lo mimaron mucho, no sé. Bueno, vámonos, pero eso también yo creo que es como espíritu, en parte, o sea, puede haber de las dos, de que lo pechicharon mucho, creció en medio de puras mujeres, y si era el único varón, el menor, y lo consintieron mucho, y aunque no es gay, pues se acostumbró a esas cosas. Tendencia. Bien, Jeremías 23, 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. O sea, miren ustedes que no nos hemos salido de Jeremías, del libro de Jeremías, y él ha hecho una descripción de la conducta de los pastores de esa época y de lo que Dios piensa de ellos, de que Dios tampoco hace ojos, iba a decir ojos sordos, ojos ciegos a lo que los pastores hacían, ni oídos sordos. Ya, Dios estaba consciente y sigue estando consciente. Y aquí hay un ay de lamento, ay de castigo, ay de dolor, ay sin H. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a la oveja de mi rebaño, dice Jehová. O sea, esas personas que están pastoreando mal, que están pastoreando indebidamente, que están aprovechándose de las ovejas incautas, o sin vergüenza, no sé. Porque yo digo, ¿cómo que un pastor va a predicar y yo voy a estar en cuatro patas y el pastor va a estar encima de mí dando el mensaje de ñapa con unos tacones así? O sea, ¿qué cabeza? O estoy hipnotizada o idiotizada, una de dos. Por eso es el colmo. Me vi un video de un pastor que ministraba a punta de cachetada y todas las mujeres allá adelante y él dándole cachetada. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo ministra así? Grosería ira, guay, que se juntan, Mujeres ahí. Otro, ministrándole el Espíritu Santo a punta de beso y las mujeres haciendo cola para que el pastor las bese. quería, sí. O sea, ¿en qué cabeza? Yo digo, ¿en qué cabeza, Dios? ¿En qué mundo estamos? ¿Quién dijo que eso es pastor? Eso es lo que es un sinvergüenza. No sé, ¿Cómo coraje? no sé. Pastores que dijo que para un pastor
que dijo que para que el Espíritu Santo le ministrara a las hermanas tenían que llegar con minifalda y que no se pusieran ropa interior. Ay, qué porquería. Sí, para que ustedes vean que este mundo está echado a perder. Yo creo que hoy hay mucha gente peor que el pueblo de Israel. Yo digo que sí. Ay, o sea, una perversión El otro era terrible. Él te ponía agua en la boca y para decirle fuera el nombre de Le rociaba la cara como si fuera ropa. Eso no era bien, eso era hace tiempo, antes que se viera la isla. Le escupía el agua en la cara. Ah, porque la yagua también se hace cosas. Sí, hacen cosas, sí. La pila, cuando sea, a veces no se le ven las uñas, o sea, tiene detalle. Ya me explica, pero yo casi Se no ve muy entiendo. real, hermana, demasiado. Sí. Pero mire, usted hace la I así y ahí carta de que guía. Ajá. Y la gente comentando, uy, que lo... Sí, y se el la día, creen. A mí me da risa porque la gente empieza a comentar. Y Como si fuera real, exactamente. Bien, entonces, desen cuenta que uno tiene que saber dónde se va a meter. Uno tiene que saber, si uno de verdad quiere buscar a Dios, tiene que no tragar entero, como les hemos dicho a ustedes, no tragar entero, leer, escudriñar, por lo menos aquí hay hermanos que cuando se está enseñando, ellos están buscando en el diccionario, están buscando cita bíblica, porque no están tragando entero, ya. No están tragando entero y amplían y profundizan. Y pastor, mire, esto significa esto. Pastora, mire esto y esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos tratando de aprender cuál es la voluntad de Dios para poderla tratar de vivir. No tragar entero, no porque aquel dijo, por ejemplo, Juan 3:16, toda la vida, y todavía lo sigo escuchando, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y yo un día se me dio por leer y dice, y no dice crea, y dice cree. Entonces alguien leyó mal y todo el mundo sigue leyendo mal. Lo siguen diciendo así, exactamente. Entonces necesitamos mirar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Necesitamos mirar, necesitamos analizar, que el pueblo no trague entero y aprenda a analizar quiénes lo están pastoreando. Jeremías 56. Y tampoco irse al extremo de pensar de que todos son iguales, todos son perversos, todos son pervertidos, todos son violadores. No todos. Porque por uno a veces pagan todos. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. O sea, mire, los mismos sacerdotes espantando al pueblo de Israel, haciéndolas dispersar, los mismos sacerdotes. Y hay congregaciones donde se habla de Dios, pero a la gente la alejan de Dios. Mire, hay tantas cosas, como yo les hablaba ahorita del hilo delgado, ¿verdad? Que si uno no se pone la pila, o está de un lado o está del otro. Pero hay algo en que muchas veces no se maneja un equilibrio. Hay pastores que llevan a las ovejas a que todo el mundo sea empresario. Empresario de que el negocio requiere atención 24/7 y no se congregan. Van cada mes pero a llevar el diezmo. Y son ovejas, ya. No se fijan en su condición espiritual, no le dicen nada de su vida, no les dicen, no los corrigen, no les enseñan, no les nada. Pero hay el otro extremo de pastores que incitan a las ovejas, que está metido todo el tiempo en la iglesia y no estudie
y no se meta a trabajar en ninguna parte, porque usted tiene que estar buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios y sirviéndole a Dios. Porque todos los días hay una actividad distinta, todos los días, por poner un ejemplo, hay culto día por medio, pero todos los días de culto en la tarde hay que ir a hacer algo. O usted consigue un empleo de medio tiempo o no puede trabajar. O no le dedica tampoco tiempo a su casa. Entonces, yo sé que el día tiene 24 horas y uno tiene que distribuir el tiempo, pero a veces a la iglesia se le recarga de tanto compromiso que no tienen tiempo para nada. Y si es cierto que en la medida que uno se va involucrando en la obra, en el servicio, uno tiene que ir sacando más tiempo para Dios y lo de uno pues déjalo menos tiempo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es tenaz. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar un equilibrio, busque de Dios, sírvale a Dios, pero también haga sus quehaceres, cumpla sus responsabilidades, estudie, trabaje, monte su propio negocio, sea independiente, monte un negocio que no sea absorbente, que no tenga usted que estar ahí, sino que usted lo pueda llegar a administrar. Usted no va a administrar un negocio de un día para otro. Administrar en el sentido de estar mandando a los empleados y eso, porque uno primero es el chofer, es el que hace, el que vende, es el que todo. Sí, hace todo. Entonces, pero hay negocios que absorben demasiado tiempo y hay otros que no, hay otros que funcionan en automático. Bien, entonces mire, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores mismos, o sea, ellos mismos la hicieron errar, les dan malas enseñanzas, les dicen cosas que no deben. Por los montes las descarriaron, las ahuyentan. Yo conocí un pastor que invitaba a pastores a predicar y cuando había algo que le caía a una oveja le decía ¿estás oyendo, fulana? ¿Estás oyendo, fulano? Habla, papá, que tu pueblo oye. Le hacía pasar pena. Así, directico. ¿Estás oyendo? Y mucha gente se fue de ahí maltratada. Mucha gente. Hay gente que se va de la iglesia por la manera como los pastores la tratan. Porque hay pastores que maltratan a las ovejas. Las maltratan, las insultan. Ellos tenían tiempecito congregándome entero, como yo era nueva, y ellos llegaron de otra congregación, se llevaron a la iglesia, y predicaban y ellos trajeron la moda esa. O sea, entre ellos mismos, la mujer y la decían, habla Jehová, y se reían entre ellos. O sea, ellos mismos tirándose punta entre ellos. Sí. Y ya en poco tiempo toda la congregación estaba haciendo. Porque eso sí, para imitar las cosas malas, eso sí. En poco tiempo ya todos teníamos habla Jehová. Ñañi, ¿es adecuado? ¿Es correcto? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que mirar. Ezequiel 34, 2. Ezequiel 34, 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores de los rebaños. Perdón, leí mal. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea, ¿cómo es posible de que ellos en vez de apacentar, de cuidar a las ovejas, estaban apacentándose, o sea, engordándose ellos mismos? Entonces ahí es donde se utiliza a las ovejas solo para beneficio propio. Solo para beneficio propio.
Uno tiene que tener mucho cuidado ahí. Mamá Pablo dice, no fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, no vendaste las quebradas, no volviste a agredir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella. Con dureza y con violencia. Anduvieron, dice el 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Dice el 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más, no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. O sea, pastores que estaban actuando como lobos, comiéndose a las ovejas. Entonces, esa clase de pastores van a tener su tate quieto. O sea, Dios mismo se va a encargar de esa clase de pastor. Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a su rebaño, Dios ama lo que Él formó, Dios ama lo que fue comprado a precio de sangre. Y nosotros no podemos ser, y ya ahora aquí hablo como pastora, uno no puede ser piedra de tropiezo para las ovejas. Uno no puede ser piedra de tropiezo para el rebaño. Claro. Yo se le digo, Señor, si yo estoy siendo piedra de tropiezo para que tu obra avance, háblame, corrígeme o quítame del medio. Pero por mi causa tu obra no puede detenerse. Imagínense usted dónde vamos a llegar. A mí me tiene que doler la condición de la obra. El que no avance, el que no crezca, el que no lleguen almas nuevas. De cómo uno hay que, después que yo saque cuenta para el mes y me alcance lo que entra, me importa quién se queda y me importa quién se va y me importa si llegan o no llegan. Porque ya tengo mi ingreso asegurado. No es correcto, porque eso es vivir a costillas de las ovejas. Vivir a costillas de las ovejas. Entonces, como oveja, uno tiene que mirar quién o quiénes lo están pastoreando, qué clase de pastores tiene, cómo vive, de qué manera es su manera de pensar. Mire, el 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces, la oveja tiene también que lo defienda. Y esto no se trata de como hoy en día uno buscar una lupa y andar investigando lo mínimo que hace, dice, en qué se equivoca el pastor, en qué se equivoca la pastora, porque uno también tiene para evaluar, tiene que tener madurez, tiene que tener espiritualidad, tiene que tener conocimiento para saber identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es por eso que a mí rara vez me escuchan hablando de que fulano, que el pastor allá, que fulano el pastor acá, que yo no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de ellos. Yo lo que hago es orar por esas personas y decirle, Señor, conviértelos a que se vuelvan a la senda antigua, a que se vuelvan a ti, que tengan temor a ti, y si no, pues saca tus ovejas de ahí y guíalas a iglesias de sana doctrina, porque a veces salen de una mala y se meten a otra peor, o terminan en falsa doctrina. Entonces son cosas que uno tiene que mirarlas, tiene que analizarlas. ¿Qué dice Mateo 23,
1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ya que Dios está dirigiéndose al pueblo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué les dice que no lo imiten? Dice, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza. O sea, que les gusta que los vean y que los escuchen, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y Cristo, y todos vosotros, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Sí ve lo tremendo que es esto aquí que nos habla el Señor? En lo que debemos tener cuidado. Pero es que el pastor o la pastora me enseña una cosa, pero no la vive, no la practica, hace otra. Hay que analizar qué es lo que me están enseñando, qué es lo que me están diciendo. ¿Es bueno, es malo, es adecuado, es bíblico? No lo es. Y si él no la vive, o ella no la vive, o en mi caso yo no la vivo, uno tiene que arreglársela con Dios. Imitar, hacer lo que bíblicamente debemos hacer. Poner en práctica lo que bíblicamente nosotros debemos poner en práctica, que nos están enseñando. Mire, que ore así, que ore asado, que esto, que no lo haga, que no diga así, que no se exprese de esta manera, porque es que a Dios no le agrada, que esto, que sea aquello, que titín, que tutún, que tutún. Ponerlo en práctica, porque uno sabe que lo están direccionando por la Biblia, lo que le estoy diciendo acá. Aquí, que les dije al comienzo, quiénes son los que me están pastoreando, pero también cómo soy yo como oveja. ¿Por qué? Porque si uno no tiene en cuenta quiénes son los que me están pastoreando, son buenos, son malos, enseñan bien o enseñan mal, porque ya vimos que hay gente, pastores, que no enseñan la palabra adecuadamente, entonces uno tiene que evaluarlo. Lógica, no tragar entero, hay que hacer un análisis, hay que llevar las cosas a oración, hay que llevar las cosas a ayuno. Su comportamiento es antibíblico, o lo que me está enseñando es antibíblico, porque lo que les he venido diciendo, una cosa son los defectos, una cosa es mal carácter, y hay cosas que se pueden tolerar, que se pueden soportar, que se pueden llegar a entender, porque no todos son correctos, no todos somos perfectos, no todos los pastores son humanos, ¿verdad? Y algunos, a veces yo me pregunto ni cómo nosotros llegamos al pastorado. Algunos estamos por la misericordia de Dios, pero no porque hayamos llenado los requisitos. Pero me están enseñando adecuadamente. Me están enseñando. Me están enseñando la Biblia como es. Eso yo tengo que imitarlo. Eso yo tengo que valorarlo. Eso. Y seguir orando. Señor, cámbiale en esto, cámbiale en lo otro, cambia en esto, cambia esto. Lo malo no lo tengo que imitar. La mala conducta no la tengo que imitar. Y lo que debo reconocer que está malo, lo debo reconocer que está malo. Porque tampoco, sí, es que mi pastor es tan santo, que todo lo que hace es perfecto. Y se pone a rebuznar
y se le aplaude. Hace un... Sí, es que tan lindo, tan. No. Aprender a identificar, ya, aprender a hacer un análisis, pero también yo tengo que analizarme yo. Ese pastor áspero, ese pastor agreste, tal vez sea el que yo me merezco. Tal vez sea el que yo necesitaba para moldar mi carácter. Porque como les dije hace un rato, para uno aguzarse, o sea, limar las asperezas con el otro, necesita que alguien sea como uno y que sea peor que uno. Porque si estamos los dos igualitos, vamos bien, pero se necesita que alguien sea más fuerte que uno para que ese le tiemble la cabulla a uno, porque a veces no nos comportamos como ovejas, nos comportamos como mulos, que necesitan ser llevados con cabresto y por aquí tienen que amarrarlo contra el palo así para que pueda amansarse. Y ni aún así, ponerle freno, exactamente. Entonces tenemos... No seáis como mulo. Y a veces tenemos vicios de comportamiento como aquel mulo que iba llevando, yo iba con mi prima, íbamos para la sierra y habían cerrado un camino y había un poco de ramas así atravesadas y el mulo a meterse por las ramas esas. Entonces cogimos y nos bajamos del mulo y llega mi prima y me dice, échate para allá atrás porque voy a echar el mulo para atrás para poderlo ubicar en el camino nuevo. Cuando ella me dijo, échate para atrás, yo lo que hice fue pegar una carrera que aterricé hacia la vuelta. Yo no sé, yo entré como en pánico. Yo pasé por el lado del marido de la tía mía, y que este correcamino, ¿qué le pasó? Porque es que él no, o sea, se había desviado para el camino viejo y el mulo no quería retroceder para coger para el camino nuevo. Y ella cuando me dio así, yo me sentía que ese mulo me iba a patear, yo lo que hice fue salir corriendo y le pasé por el lado al marido de la tía mía, aterricé, me caí allá. Entonces, tenemos vicios del viejo hombre que no queremos dejarnos domar, que no queremos dejarnos apacentar, porque la oveja es dócil, la oveja es obediente, la oveja es sutil, la oveja es cegata, la oveja es indefensa, la oveja se deja sobrellevar, se deja cuidar, pero a veces nosotros tenemos comportamiento de mulo cerrero. El mulo para avanzar le dan palos Sí. y por la cabeza. Entonces, bueno, hemos visto que hay que dejarse pastorear para poder conservar, cuidar la liberación. Pero hoy hemos visto acerca de los malos obreros, de los malos pastores. En la próxima vamos a mirar los buenos pastores. Ya. Los buenos pastores que hay y que las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Pero esta pregunta debemos llevárnosla en la mente y en el corazón. ¿Quiénes me están pastoreando? Nosotros somos un libro abierto, una carta abierta. Creo que a veces hablamos más de lo que debemos. Entonces analicen, observen, aprendan lo que tengan que aprender, porque ustedes un día de aquí van a salir. Un día van a salir de aquí. Y ustedes tienen que llevarse en su bolso lo que sí deben imitar y lo que no deben imitar. Pero una maleta full de lo que deben enseñar. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y espero que esta enseñanza sea de bendición.